Ok. Bien, entonces vamos a entrar con esta clase a lo que viene siendo su segundo periodo de química y el tema que vamos a ver es sobre los modelos atómicos. ¿Sí? Las personas o los científicos de antes pues tenían que hacer o dar una explicación de cómo, por qué había ciertas reacciones químicas o por qué interactuaban ciertas sustancias. ¿Sí? Y pues tuvieron que generar modelos atómicos, que es la partícula fundamental con lo que está constituida la materia. Y tenía que tener ciertas características. Cada uno de estos científicos a lo largo del tiempo fue aportando ideas de cómo era ese modelo atómico. Como el átomo es tan pequeño y en aquellos entonces, o en aquellos años, no había forma de visualizar cómo era el átomo, ¿no? Entonces se generaban modelos que ellos, de acuerdo al comportamiento que tenía la materia, decían, ah, no, es que el átomo está formado de esta forma, ¿no? Y ese modelo atómico fue evolucionando con el paso del tiempo y con el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es un video donde nos muestran las propuestas que hicieron diferentes científicos a esos modelos atómicos, ¿no? Entonces, para ello les voy a compartir nuestra sala de Classroom. Por aquí ya debe tener activo. Déjenme nomás actualizo aquí. Aquí está. Bien. Les aviso, acabo de subir el cuadernillo de trabajo del bloque 3 y 4. Aquí está en documentos generales, ¿no? Ahí lo pueden ustedes visualizar. Entonces, en cuanto a este segundo periodo, inicia en el bloque 3, ¿sí? De modelos atómicos y aplicaciones. Vamos a ver el día de hoy dos videos. El primero que es sobre los modelos atómicos y el video 9 que es sobre partículas subatómicas, ¿no? Ok, vamos a empezar con este primero y voy a compartirles el sonido para que puedan escuchar. Un segundo. Compartir el sonido. Okay. Si hay alguna duda, comentario, pueden interrumpir, ¿no? Yo me detengo. Empezamos. ¿Te has preguntado cómo están hechos los objetos que ves todos los días? Esta pregunta se la hacían desde hace muchos años. Uno de los primeros filósofos en hacerse esa pregunta fue Demócrito, que decía que al dividir la materia llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Sin embargo, esta definición solo sería una pequeña parte de los descubrimientos que se hicieron tiempo después. En 1808, el científico inglés John Dalton definió de una forma más precisa las unidades indivisibles con las que está hecha la materia. Su modelo atómico definía lo siguiente: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Por lo tanto, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferente elemento en proporciones fijas, donde la relación de átomos será un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Bien, entonces aquí lo que tenemos realmente escrito son los postulados de Dalton, ¿sí? Después van a tener tiempo ustedes de copiar esto para no detenernos mucho, pero sí es importante que los anoten por ahí, ¿no? A pesar de las teorías de Demócrito y Dalton sobre el átomo como partícula indivisible, una serie de investigaciones demostraron que el átomo contaba con partículas más pequeñas. En 1890, el científico Joseph Thomson, mientras estudiaba la radiación a través del magnetismo, se dio cuenta que había una repulsión de los rayos catódicos con un imán.
en donde supuso que debían de haber partículas negativas que influían en esa desviación. Su modelo atómico proponía lo siguiente. El átomo es una esfera de electricidad positiva en donde se encuentran inmersos los electrones. A las partículas eléctricamente negativas las llamó electrones. Aún reconocía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, por lo que en 1906 ganó el Premio Nobel de Física por descubrir el electrón. Bien, si se fijan en el modelo atómico de Thomson, dice que los electrones están dentro del núcleo del átomo, ¿verdad? Si ustedes visualizan los modelos más recientes, los electrones se están orbitando en el núcleo, ¿no? Pero esta fue un modelo pues previo a ese, ¿no? ¿Okay? También le llamaban budín de pasas porque hacía la similitud de una galleta que tiene pasas dentro incrustadas, ¿no? ¿Sí? Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias. También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones. Para este entonces, investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Bien, entonces si se fijan aquí el modelo ya es diferente, ¿verdad? En el núcleo se dice que están esas partículas positivas que se denominan protones y orbitando en espacios vacíos entre el núcleo y esas partículas circulan los electrones, ¿no? ¿Okay? Este modelo es el modelo de Rutherford. Por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él, los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo podía tener un número determinado de electrones. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. Ok, entonces aquí ya vemos varias órbitas en diferentes niveles que están alrededor del núcleo del átomo, ¿no? ¿Quiénes son los que están orbitando? Recuerden, son los electrones, ¿no? ¿Quiénes son los que están dentro? Son los protones y, bueno, los neutrones, que hasta ahorita no los han mencionado, pero también están aquí dentro, ¿no? Los neutrones y los protones forman la masa del núcleo del átomo, ¿sí? La masa de los electrones es mucho más pequeña y son con carga eléctrica negativa. En el siguiente video que vamos a ver un poquito más a detalle las partículas, ¿no? Seguimos. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores, estos generaban un grande problema sin resolver, y este era el peso de los átomos.
En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, similar a los rayos gamma. Los siguientes experimentos demostraron que esos rayos en realidad eran un tercer tipo de partículas subatómicas sin carga eléctrica, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones, que casi toda la masa se concentraba en el núcleo. A estas partículas las llamó neutrones, ya que son partículas neutras. Bien, con él entonces entra esta nueva partícula, ¿no? Hagan de cuenta que él propone en ese modelo atómico esa partícula llamada neutrón, ¿no? Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 1935 por descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio del por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno con un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable. Ahora se sabía que el neutrón con masa similar le daba ese peso extra, ya que el hidrógeno no tiene neutrón. Estos modelos atómicos e investigaciones aleatorias ayudaron a un mejor entendimiento de cómo está hecha la materia. Dalton con su definición de átomo, Thomson con el descubrimiento del electrón, Rutherford con el descubrimiento del protón, Bohr con su modelo planetario y niveles energéticos, y Chadwick con el descubrimiento del neutrón, sentaron las bases de lo que conocemos hoy como átomo. Se fijan, ahí está toda la evolución, ¿no? Desde Dalton, ¿sí? Hasta Chadwick, que es donde ya aparece el neutrón, formando el modelo atómico actual que tenemos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita en esto? ¿No? ¿Queda clara la información? No, Ok. Creo que aquí terminamos con este video. Si te gustó Sí. Ok, déjenme entonces, les digo lo que vamos a hacer con respecto a esto. Bien, aquí tenemos la tarea número 6, que sería la primera tarea de este periodo. Nos dice, vamos a realizar la actividad 1. Déjenme lo despliego mejor. La actividad 1 de la página 10 y 11 del cuadernillo de trabajo del bloque 3 y 4. Ese, como les decía hace rato, ya lo dejé por aquí colocado. En documentos generales es el primer documento que va a aparecer aquí. Le dan así, lo abren. Y aquí está el cuadernillo de profe, trabajo. Manden. está bien si lo imprimo. No, bueno, imprime las hojas que vayas a ocupar. No imprimas todo porque va a ser mucha información y no lo vamos a usar todo. ¿Sí? Ah, ok. Por ¿Hasta ejemplo, qué aquí, página lo imprimo? la actividad está en la página 9 y 10. ¿Sí? Ah, Pero entonces nomás la a partir actividad. de la página 6 hay información de la que vieron en el video. Les puede servir leer eso para que estén más claras las actividades que van a hacer. Aquí se fijan, están los científicos. ¿Sí? Aquí hablan de Chadwick. Inclusive hablan de otros científicos también que hicieron ciertas aportaciones. Y vienen aquí las partículas subatómicas que también vamos a ver ahorita en un video. ¿Sí? Pero las actividades que van a hacer ustedes es la actividad 1 para esta tarea, que es llenar en qué año el científico Dalton hizo qué aportación y cuál fue su modelo propuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí están los científicos que ustedes tienen que llenar. Les digo, no todos vienen en el video, pero por eso es importante leer esta parte de aquí, donde vienen otros científicos que también van a completar de ustedes, ¿no? ¿Ok? Y esa sería la tarea que van a subir ustedes, ya sea que la hagan en su cuaderno, o yo preferiría que lo hicieran en su cuaderno porque aquí están muy reducidos los cuadros para poner toda la información. ¿Sí? Mejor hagan un cuadro en su cuaderno y ya ustedes pueden llenar ahí completamente toda la información, ¿no? Profe, en el modelo propuesto van a ser ilustraciones. Sí, puede hacer una ilustración de cómo es el modelo atómico, así es. ¿Sí?
Y por ejemplo, en la aportación, ¿qué partícula descubrió o cómo propuso que estaba formado el átomo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso es en cuanto a modelos atómicos. Ahorita vamos a ver un video 9 sobre las partículas subatómicas, donde nos hablan más a detalle cómo es el protón, cómo es el neutrón y cómo es el electrón, ¿no? Bien, continuamos. En este video vamos a revisar a las partículas subatómicas. Comenzamos con la definición de un átomo. De acuerdo con la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que interviene en la combinación química. Este es extremadamente pequeño e indivisible. Sin embargo, a principios del siglo XX se demostró que los átomos están formados por partículas más pequeñas conocidas como partículas subatómicas. Estas son el protón, neutrón y electrón. Vamos a revisar algunas de sus características. Comenzamos con la forma en la que se representan. El protón lo vamos a representar con una P minúscula con potencia positiva. Al neutrón lo representaremos como N con exponente 0 y al electrón lo vamos a representar como E-. Estas representaciones son debido a la carga eléctrica que posee cada una de estas partículas, ya que el protón tiene carga eléctrica positiva y esta equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bien, esa C significa la unidad de carga eléctrica, que es Coulomb, ¿no? El neutrón, como el nombre lo indica, tiene carga neutra, por lo tanto, esta es de 0 Coulomb. Y el electrón tiene carga negativa, su carga es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como la partícula de tanto electrón como protón son de cargas muy pequeñas, es por eso que viene con potencia a la menos 19, ¿no? Es una cantidad muy, muy pequeña. Una cosa a rescatar aquí es importante, que el valor de la carga del electrón y del protón es exactamente la misma, pero una es positiva y la otra es negativa, ¿no? ¿Ok? Por eso un átomo es neutro, porque sus cargas se anulan entre sí. ¿Ok? Seguimos. Coulomb. Con esto te puedes dar cuenta que tanto los protones como electrones poseen la misma carga, nada más que uno es positivo y el otro es negativo. Esto es para que ocurra una neutralización 1 a 1, es decir, que un protón va a ser neutralizado con un electrón. Revisemos ahora en dónde se encuentran dentro del átomo. Los protones y neutrones son partículas que se van a encontrar localizadas en el núcleo atómico. Estas son las partículas que forman al núcleo atómico, mientras que el electrón se va a encontrar girando alrededor del núcleo atómico por medio de órbitas circulares y elípticas. La primer partícula subatómica que se descubre es el electrón. Esta es descubierta por Joseph John Thomson en 1897. Posteriormente, en 1911, se descubre al protón. Esta es descubierta por Ernest Rutherford. Y por último, en 1932, James Chadwick descubre al neutrón. Bien, esa información que acaba de dar también nos va a complementar lo anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos muy bien distribuido cómo se representa cada partícula, qué carga tiene cada partícula, en dónde se encuentra cada partícula, ¿sí? Y quién descubrió esa partícula, ¿no? O quién la propuso por primera vez. Las funciones que tienen las partículas subatómicas son: en el caso de los electrones, estas partículas son muy importantes ya que éstas se encargan de formar a los enlaces químicos, mientras que los protones y neutrones van a compartir una función que es la de proporcionar masa al átomo, como lo veíamos en videos anteriores. Bien, eso que acaba de decir es muy importante también. La partícula electrón son los responsables de los enlaces químicos, o sea, de las uniones químicas entre átomos diferentes. Si no estuviera esa partícula, pues no pudieran unirse esos átomos, ¿no? Y muchos compuestos no se podrían formar, ¿ok? Entonces, el protón y el neutrón son los que aportan masa al átomo, ¿verdad? Porque relativamente el electrón es una partícula muy pequeña comparada con tanto con el neutrón como con el protón. Por eso se dice que
su masa es insignificante o muy pequeña, ¿no? Comparada con ellos. ¿Ok? La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, y la masa como tal es una propiedad de la materia que se da gracias a que los átomos están formados por protones y neutrones. La masa del protón y del neutrón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, mientras que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Se fijan, ahí añadió él la masa de cada partícula. La masa del protón y del neutrón prácticamente es la misma, mientras que la del electrón es a la menos 31. Significa que el punto, si yo escribiera esa cifra de manera normal, tendría que poner 0.00031 cifras, ¿sí? Antes de poner el 9 y el 1. Entonces, una cantidad extremadamente pequeña, ¿no? Aunque la masa también del neutrón y protón es pequeña, pero comparada con la del electrón es mucho, mucho más pequeña, ¿no? ¿Okay? Te puedes dar cuenta que la masa del electrón es mucho más pequeña que la del protón y neutrón. Aproximadamente, esta es 1700 veces más pequeña que la del protón y neutrón, pero el hecho de que sea más pequeño no le resta importancia, ya que éste tiene la misma carga que los protones, además de que su función es formar enlaces químicos y mantener un movimiento alrededor del núcleo atómico, también por eso es más pequeño. Mientras que los protones y neutrones tienen una masa más grande, ya que estos son los que van a aportar masa al átomo, además de que le confieren estabilidad al núcleo atómico. Bien, ¿alguna duda que tengan de esta información que se acaba de dar? ¿No? ¿Todo claro? Bien, El entonces, neutrón y el protón hacen masa. sí, el neutrón y el protón son los que forman la masa realmente del átomo. Así es. Y se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Sí? Bien. Si no hay otra duda, vamos a la tarea número 7. Este es un ejercicio interactivo. Ustedes van a abrirlo aquí, en la liga que se está dando. Y aquí aparecen, responde con electrón, neutrón o protón aquí en estas se van a responder de acuerdo a lo que nos dice aquí. Dice, completa con la palabra adecuada aquí, la cantidad de protones que posee un átomo es su número. Y ya ustedes aquí tendrían que poner una palabra. Por favor, cuando pongan la palabra, pongan los acentos correspondientes, si no se las va a poner mal, ¿sí? Es importante colocarlo correctamente, ¿no? Aquí también van a indicar los nombres de esas partículas, ¿sí? Y luego aquí van a jalar a donde corresponda, ¿no? ¿Okay? Igual aquí, donde corresponda. Cada cuadrito lo relaciona, ¿no? Y aquí, tan sencillo como poner una F para las falsas y una V para las verdaderas. Una vez que ya completemos esto, recuerden que aquí hay que darle terminado, ¿sí? Y luego comprobar mis respuestas. A mí me va a poner aquí un 0 porque no contesté nada, ¿verdad? Pero yo quiero aquí un 9 mínimo para que pueda ser válido, ¿no? Si no le sale a la primera, pues inténtenlo nuevamente hasta que lo obtengan, ¿no? Y no me tomen fotos solo de esta parte, del 10 o del 9, ¿no? Me toman foto de los dos, de todas las páginas para ver que realmente lo hicieron ustedes, ¿no? Sí, ¿Ok? profe, la otra vez tuve un problema con eso. Ah, muy bien. Pero sí se lo aclaramos ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, déjenme. ¿Alguna duda que tengan? Resumiendo, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos los modelos atómicos, las aportaciones que hace cada científico para demostrar el átomo y descubrir en sí una partícula subatómica. También cómo había diferentes concepciones de cómo estaban distribuidos los electrones. Primero decían que estaban en el núcleo, ¿no? Después dicen que no, que están en órbitas circulares, ¿sí? Luego hasta órbitas elípticas, y cada científico va proponiendo nuevas formas, ¿no? Hasta tener el modelo atómico que tenemos actualmente, ¿no? Luego vimos el video Vimos descubrimientos de sobre las científicos, ¿no? partículas. ¿Perdón?
Vimos descubrimientos de científicos también de Así esto de... Así es, sobre los modelos, ¿no? Sobre las aportaciones que hizo cada quien. Luego el otro video fue sobre las partículas subatómicas más en particular, cómo son, qué carga tienen, si tienen masa o no, ¿sí? Cuáles son responsables de formar los enlaces químicos, cuáles son los responsables de formar la masa de los átomos, ¿ok? Entonces tenemos esas dos tareas para hacerlas, son tareas sencillas, no les va a llevar mucho tiempo. Les sugiero yo, es que cuando yo dejo una tarea, háganla el mismo día para que no se les junten con otras al siguiente día. De todos modos, la fecha límite es al día siguiente hasta las 8 de la noche, ¿no? Recuerden que tarea que no se entrega a tiempo, pues se castiga ahí con algunos puntos menos, ¿verdad? ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Hay que iniciar el periodo con todo, ¿no? O sea, todos cumpliendo, ¿sale? Nos estamos viendo. Estén muy bien, ¿eh? Hasta luego. Chao, profe. Bye, Adiós, profe, profe. gracias. Profe, gracias. Bye.